Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Santa Cruz y el día de hoy les quiero hablar acerca de la segunda parte de la mente en Dios. Y como vimos en la primera parte, Cristo nos ha dado su mente, pero ¿de qué manera nosotros podemos acceder a la mente de Dios? Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 11 lo siguiente: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces primero comienza diciendo que cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea, cosas que a nosotros como hombres nos es imposible saber. Pero hay alguien que las conoce, que es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que se las revela a los que le aman, o sea, a los que buscan a Dios de corazón. Que no es que sean perfectos, sino que buscan a Dios todos los días. Y ahí el Espíritu Santo comienza a revelar esas cosas que es imposible para nosotros saber por nosotros mismos. Y también dice que ¿quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios sino el mismo Espíritu de Dios. Y es de esa forma que nosotros podemos acceder a la mente de Cristo o a la mente de Dios, que es lo mismo. De esa manera, al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, y Él nos comienza a transformar en nuestro corazón y en nuestra mente, quitando ese corazón endurecido, como vimos en la parte 1, y también esa mente vana, para que podamos actuar y pensar como Dios lo haría. Comienza el Espíritu Santo a influenciarnos. Y ahí es donde tenemos la mente de Dios, porque solo Él conoce las profundidades de Dios, o sea, lo más íntimo de Dios. Y al Él estar en nosotros, trae esas cosas o esas verdades que Dios tiene en su vida. Y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 5 lo siguiente: Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y eso es porque el Espíritu Santo trae ahora a nosotros esa mente de Cristo para poder vencer al pecado y para poder hacer todas las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque no solamente, como les decía, tiene que ver con el pecado, sino también con creer en Dios, en las cosas que tiene para nuestra vida, hacer las cosas correctas, ayudar a otros. Todo esto está incluido en la mente de Cristo y solamente la obtenemos cuando buscamos al Espíritu Santo de Dios. Ahí viene esa mente a nuestra vida. Depende de qué comunión tenemos nosotros con su Espíritu. Y lo que nosotros pensamos o lo que hay en nuestra mente es demasiado importante para nuestra vida. Porque lo que hay en nuestra mente, pensamientos, intenciones, todo esto, que también está conectado con nuestro corazón, influencia nuestra vida de una manera muy drástica sobre lo que va a pasar en nosotros, no solamente en esta tierra o físicamente, sino también espiritualmente y en la eternidad. Y vamos a ver un ejemplo donde el enemigo quería transformar la vida de Jesús para mal por medio de su forma de pensar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4 lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Jesús había terminado su ayuno y vino el diablo, como lo dice la Biblia, para tentarlo. Y la primera tentación que le hizo a Jesús fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque obviamente el enemigo sabía que Jesús venía de un ayuno largo y tenía hambre. Pero la intención del enemigo acá era cambiar la mentalidad de Jesús. Por eso le dijo: si eres hijo de Dios, haz este milagro. Y Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Este
hubiera podido ser el primer milagro de Jesús, pero no sucedió así y no iba a suceder así, porque el enemigo sabía que si Jesús intentaba hacer eso fuera del tiempo de Dios para que Jesús comenzara su ministerio, esas piedras no se iban a convertir en panes, y de esa manera el enemigo le iba a decir a Jesús en su mente que no era hijo de Dios porque ese milagro no sucedió. Entonces la verdadera intención acá del enemigo era cambiar la mentalidad de Jesús, porque comer no es ningún pecado, comer panes no era ningún pecado, sino que el enemigo quería que Jesús intentara su primer milagro y se equivocara, fallara, y de esa forma no pudiera avanzar al ministerio que pocos días después iba a tener Jesús cuando él comenzó su ministerio. Amén. Entonces, por eso debemos tener cuidado con nuestra mente, con lo que creemos, y tener cuidado con las intenciones de Satanás o del diablo, el enemigo, como lo queramos llamar, pero ese ser espiritual que existe y quiere que dejemos de creer las verdades que Dios tiene para nuestra vida. Y por eso esto fue una tentación para Jesús, porque él sabía que no debía hacer eso, y por eso le dijo al enemigo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 23 lo siguiente: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces debemos vestirnos de ese nuevo hombre para caminar como Jesús lo hizo en esta tierra. Y un ejemplo de esto fue cuando Jesús caminó sobre las aguas. Sus discípulos se habían ido adelante a otro lugar, y mientras iban en una barca, hubo una tempestad y Jesús llegó a ayudarlos cuando él caminó sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Jesús, cuando llegó, sus discípulos pensaron que él era un fantasma, y Pedro le dijo a Jesús que él quería caminar sobre las aguas como él lo hacía, y Pedro comenzó a caminar como Jesús lo hacía, pero se cayó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él dudó. Entonces, cuando él creyó, en su mente y en su corazón, pudo caminar como Jesús lo hizo sobre las aguas. Y así mismo pasa con nuestra vida. Cuando creemos en Dios y estamos cerca de Él y nos apoyamos en Él, podemos caminar sobre las aguas o sobre la vida como Jesús lo hizo en esta tierra. Pero si dudamos, va a pasar lo mismo que Pedro, nos podemos hundir. Pero Jesús obviamente siempre tiene una segunda oportunidad para nosotros. Y digo obviamente porque ese es el amor de Dios, mientras tanto que Él no haya venido de nuevo a esta tierra. Porque cuando Él venga, las cosas serán diferentes. Habrá otro tiempo sobre esta tierra. Pero ahora estamos en un tiempo de misericordia de Dios. Y por eso Jesús le dio la mano a Pedro y lo levantó y volvió a caminar sobre las aguas, y volvieron a la barca. Y la tempestad se calmó, se fue. Y así mismo pasa en nuestra vida. Si nosotros creemos en Dios y caminamos de su mano, aun si nos equivocamos, Él está ahí para ayudarnos. Pero la intención de Dios es que caminemos sobre las aguas o sobre esta vida como Él lo hizo en esta tierra. Y para eso necesitamos la mente de Cristo, ese nuevo hombre que estamos viendo. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y también dice Romanos capítulo 8 versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí la Biblia nos muestra que su gracia nos es suficiente, porque por medio de su gracia, de su sacrificio en la cruz, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y es ahí como vamos a poder caminar sobre esas aguas, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y por último, quiero invitarte a que si tú aún no conoces a Dios, si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, lo hagas, para que de esta forma venga este nuevo hombre a tu vida y comiences a transformarte todos los días de tu vida buscando al Espíritu Santo de Dios, a Jesús y al Padre. Y el Espíritu Santo comienza a venir a tu vida porque Él está en esta tierra como Jesús lo estuvo en su tiempo, para transformarnos, para que todos los días de nuestra vida vayamos cambiando nuestra forma de pensar y también nuestro corazón delante de Dios.
Y por último, quiero invitarte a que me ayudes a compartir este video si te ha gustado y a darle like. Y de esta forma me ayudas a compartir la palabra de Dios.